porastele.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Les voy a confesar que pues, realmente me ha costado trabajo encontrar políticos que podamos considerar ejemplares. Y bueno, pues realmente pues un tema que pues teníamos pendiente y que pues desafortunadamente en diciembre pasado falleció Tabaré Vázquez. Van a cumplirse casi 2 meses de que falleció. Y bueno, pues queríamos tener la oportunidad de hacer un programa relativo a este personaje que es realmente ejemplar, paradigmático para América Latina y otras partes del mundo. Y pues nos da mucho gusto que esté con nosotros José Irán Moreno, que ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros, que preside la Federación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas. Irán, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Enrique. Es un placer siempre estar en tu programa y además es de los más vistos en ACTL TV. Bueno, pues hemos trabajado y pues nos da gusto estar en esta televisora y creo que pues los programas están avanzando, se ha consolidado. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de comentar la experiencia de un país que pues todavía a mediados del siglo XX se consideraba la Suiza de América. Después pues ya vinieron problemas, crisis, y ahora después, en siglo XXI, cuando el mundo vive en crisis y muchos países que anteriormente habían sido ejemplos, pues ya no lo son, pues resulta que Uruguay sorprende al mundo y pues nuevamente se considera la Suiza de América. Y bueno, pues vamos a hacer vamos a ver cómo fue posible todo ello. Y pues, Irán, ¿te parece que veamos una presentación? Adelante, adelante. Esperemos no tener problemas técnicos. Ya ven que uno con la tecnología siempre batalla. Y sí se ve. Ahí está. Vamos a ponerle en tiempo en pantalla completa. Aquí vemos a Tabaré Vázquez, que a lo mejor muchas personas en México no la conocen, pero tú sabes que aquí en el programa pues, nos estamos esforzando por promover el conocimiento de América Latina y promover una identidad latinoamericana que si estás tú en el sur de América, pues es más familiar, pero en México no. En México seguimos pues muy aislados con relación a América Latina y más vinculados a Norteamérica u otras partes del mundo, Irán. Así es, siempre buscamos ver, por lo menos en el caso de México, hacia América del Norte y poco volteamos a ver nuestra región natural con la que deberíamos de coincidir en muchos temas, incluyendo en temas de carácter político, y Tabaré Vázquez para la izquierda latinoamericana y caribeña y también como para Europa, es un referente de los buenos gobiernos que puede impulsar la izquierda en nuestro continente y en el mundo. Bueno, pues, ¿te parece que veamos cuál fue el Uruguay que le tocó vivir en parte de su vida a Tabaré Vázquez, que pues ya le tocó un Uruguay que entraba en un proceso muy conflictivo? Como sabemos, Uruguay formó parte de este régimen de dictaduras militares de tipo fascista y ve cómo los dictadores que hicieron de un país que había sido ejemplo, los militares lo dejaron nuevamente en el hoyo, Irán. Así es. La democracia fue trastocada en el Uruguay, ¿no? A partir de un golpe de Estado en los 80s, y eso generó, obviamente,
que la economía se viniera abajo, ¿no? Fíjate cómo está ve esta gráfica, que, ¿no? Cómo cayó el Producto Interno Bruto. Hasta así es, hasta ¿no? menos Hasta 8. 10, hasta menos 8. Y entonces eso también te dice claramente que hay una actitud muy autoritaria, muy concentradora del poder, con pocos beneficiarios y con una sociedad obviamente perseguida, una sociedad que no podía organizarse cuando traía una larga tradición de organización sindical, una larga tradición de participación política, ¿no? Sí, lo que pasa, pues Uruguay de alguna manera fue víctima de su éxito. Este modelo primario exportador, todos sabemos que Uruguay pues es productor agropecuario y naturalmente pues mientras hubo auge en el mercado mundial, pues Uruguay prosperó, pero pues no se diversificó, no se modernizó, ya vinieron las crisis, vino la inestabilidad y la respuesta militarista, ¿no? Que conocemos y que como podemos ver en la lámina de la derecha, pues realmente, eh, o sea, ha habido, pues, o sea, la violación a los derechos humanos en Uruguay, pues, en términos proporcionales fue grande, en términos absolutos no fue tan fuerte como en Chile, como en Argentina, como en Brasil, Irán. Así es, obviamente. Hoy Uruguay es un país pequeño que tiene 3 millones y medio de habitantes. En la época que tú mencionas, del 73 al 85, era una población que no rebasaba los 2 millones de habitantes y obviamente que era como un país pequeño, tenía una buena percepción de lo que tú mencionabas en términos económicos, pero sí fue una dictadura sangrienta, igual que la que hubo en otros países de la región. Pues sí, porque muchos de los dictadores de esa época pues, compartían información, compartían métodos, compartían torturadores. Si recuerdas a Raúl Sendic, que era abogado de los Tupamaros, pues lo metieron en una tubería de agua y ahí lo tuvieron meses y lo torturaron de un modo muy sanguinario. O sea, los dictadores uruguayos, además de que fueron muy malos administradores, pues fueron tan sanguinarios como otros, Irán. Sí, así efectivamente. Raúl Sendic, el propio Pepe Mujica, que después se hizo presidente del Uruguay, pues padecieron cruelmente las dictaduras y la represión, y muchos otros dirigentes. La muerte del general Iber Seregni también en aquel tiempo pues significó también la ruptura de la tradición democrática, donde obviamente Tabaré empezaba a participar políticamente, ¿no? Claro. Luego, ahorita acabas de mencionar al Frente Amplio, a Iber Seregni, a José Mujica. Justamente el Frente Amplio surgió en una época ya muy turbulenta para Uruguay, pero el Frente Amplio tiene unas particularidades. Si nos pudieras platicar cuál es la especificidad de este Frente Amplio, Irán. Bueno, como lo planteas y como viene en tu presentación, el Frente Amplio es la suma de esfuerzos de partidos políticos de izquierda, ¿no? De comités de base, de red de militantes, que luchaban contra la dictadura, ¿no? Y tanto Iber Seregni como el propio Tabaré Vázquez lograron, a partir de plantearse un programa contra la dictadura, unir los esfuerzos de todos estos sectores, de todos estos grupos, de todos estos partidos políticos. Y es así como se plantea lo que le llaman una alianza progresista, y se conforma el Frente Amplio a partir de un programa de transformación. Primero, derrocar la dictadura, después restablecer la democracia y posteriormente elecciones democráticas. Y yo creo que la gran virtud de Tabaré Vázquez y de otros liderazgos como Iber Seregni, que es el que vemos a mano izquierda, por si alguien no lo conoce. Así es.
fue la suma de los esfuerzos de las izquierdas uruguayas, con independencia, con autonomía, pero con una dirección política que los llevaría primero a derrotar la dictadura y después a lograr hacer gobierno en varios periodos. Pero fíjate, Irán, más allá de la cuestión de llamarle de izquierda, yo al Frente Amplio le llamaría progresista. Progresistas, sí, porque abarcó, por ejemplo, no lo puse aquí, pero también estaba la democracia cristiana. Entonces, la democracia cristiana en Uruguay, pues era una línea de centro-izquierda. Así es. Y también había gente, pues también más de extrema izquierda, ¿no? De vertiente que había sido guerrillero urbano, en fin. Entonces, algo que me llama la atención del Frente Amplio es esa pluralidad que le ha dado una particularidad a este frente y de cómo pues encuentran mecanismos pues para organizar primarias, mecanismos de discusión que permiten que toda esta pluralidad cohabite y funcione, Irán. Sí, yo tuve en algunos años la oportunidad de estar en Montevideo acompañando, bueno, estudiando el fenómeno del Frente Amplio. Y fue muy característico en aquellos años, aproximadamente fue en el 2006, 2007. En primer lugar, eran alrededor de 18 partidos políticos, como tú mencionas, desde la democracia cristiana hasta partidos comunistas, obreros posadistas, trotskistas, pero también estaban los sindicatos y Exacto. Las organizaciones de la sociedad civil. Y todos ellos estaban representados en una dirección nacional del Frente Amplio. El Partido Socialista tenía su dirección, los sindicatos tenían su dirección, el movimiento social tenía su dirección, pero todos confluían en una dirección ejecutiva del Frente Amplio. Y el primer requisito para ser parte de esa dirección era que fueran votados internamente en sus organizaciones para poder tener la representación y la voz. Segundo tema que encontré en el Frente es que todos los acuerdos que de ahí emanaran tendrían que ser por consenso. Entonces, los planteamientos se llevaban acordados por parte de todas las organizaciones, se discutían en la mesa del Frente, y en aquellos temas en los que no había consenso, lo que hacían era que se conformaba una comisión de desatanudos, que así le llamaban ellos, de desatar nudos, de desatar las diferencias. Y también había un acuerdo que de aquellos temas en los que no había consenso, se daba un plazo perentorio, 15 días, 20 días, para que lograran limar las diferencias, y en aquellos temas en los que se fueran avanzando, se iban presentando en la mesa del Frente para ir siendo acordados. No había un solo partido, una sola organización, un solo sindicato que saliera a la prensa a decir en qué temas no estaban de acuerdo, sino que se esperaban a que se lograra el mayor número de consensos. Y también había un ejercicio que a mí me parecía extraordinario, que era el voto de la minoría. Si no había consenso, entonces esto se llevaba a la plenaria, a la reunión de la dirección del Frente, y si había un 20% de los ahí presentes que no consideraba que ese tema había que pasar, se dejaba de un lado y se avanzaba en los temas en los que sí podían consensar, y ese 20%, que era el derecho de minoría, seguía teniendo el tema en la mesa, buscando en todo momento llegar a acordar con todos los actores, con todos los sectores, para poder entonces llevarlo al nivel superior que era la mesa y aprobarlo. Y siempre fueron discusiones muy interesantes, Enrique, porque Tabaré, una de las cosas que siempre promovió, y eso es lo que hay que agradecerle también al Frente, es que esta discusión se llevaba de abajo hacia arriba
y si no había consenso se regresaban y los dirigentes del frente iban a las organizaciones, iban a los sindicatos, iban hasta los comités de base para tratar de convencer de los beneficios o no beneficios de esas propuestas. Y siempre había un mecanismo, de votación interna del frente que permitía sostener al frente siempre con mucha cohesión. Y siempre está impresionante, ¿no? Eso que nos comentas de modelo democrático. Y bueno, pues en marzo cumple 50 años de haberse dirigido, y ya en ese lapso, pues el Frente Amplio, sobre todo en los últimos 20 años, fue la principal fuerza política y ganó las elecciones presidenciales en 3 ocasiones. Sigue siendo la principal fuerza política de la izquierda y del centro izquierda en Uruguay. Pero ahorita sí es primera minoría, ¿no? Hoy es primera minoría, pero tiene una característica. A partir de la elección de Pepe Mujica, que fue el último presidente antes de Tabaré, que tuvo el Frente Amplio decidió hacer primarias para elegir a su propio presidente nacional del Frente. Y entonces confluyen todas las fuerzas internas para hacer su elección interna y elegir una presidencia con mayor poder, con mayor capacidad, que aglutine a todos los sectores. Y la verdad es que el Frente hoy está pasando por un proceso muy interesante de renovación política, porque como tú bien lo vas a mostrar, Tabaré es uno de los viejos líderes, igual que Pepe Mujica, y creo que una de las razones por las que perdieron el gobierno hace un par de años fue porque les faltaban nuevos cuadros, nuevas propuestas, nuevas soluciones a la problemática uruguaya. Claro. Pues mira, ya entrando en materia de Tabaré Vázquez, conviene destacar que es un médico brillante, sobre todo en el área de la oncología, incluso a nivel internacional, y esto es muy relevante. O sea, ante todo él pues, fue un profesional destacado y también amante del fútbol, y como incluso pues, presidió un equipo que nunca había ganado nada y lo hizo campeón, e incluso fue candidato a presidir la Asociación Uruguaya de Fútbol. Mira. E incluso lo llevó a jugar la Libertadores. Ese dato sí no lo tenía. Sí, o sea, ¿Y cómo le fue ahí? Bueno, obviamente tuvo ahí sus aciertos, pero llegó a jugar a Libertadores, que creo que fue el mayor éxito que tuvo este Club Atlético Progreso en el fútbol uruguayo. Y Tabaré lo sacó desde abajo, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate, este hecho de que sea un médico profesional exitoso tuvo una gran relevancia en la cuestión política, porque justamente a Tabaré pues, le interesó promover un sistema de salud universal que, como vamos a ver más adelante, ha sido la clave para que Uruguay sea uno de los ejemplos en la lucha contra el COVID. Y además fue uno de los principales impulsores en la Organización Panamericana de la Salud para erradicar el tabaquismo en la región. Exacto. Él recibió una medalla por esto. Mira. Así es. Excelente eso que señalas. Y bueno, pues veamos su primera etapa. Como en todo, pues hay éxitos y fracasos. Y él, bueno, se integró al Partido Socialista, participó en la comisión de referéndum para tratar de aprobar una ley, ¿verdad?, para castigar violaciones a derechos humanos. Luego uno de sus grandes éxitos es haber sido el primer intendente de izquierda que gana la intendencia de Montevideo, presidir el Frente Amplio, y tuvo unas primeras derrotas en las elecciones presidenciales del 94, y después pues ya ganó y en el 99 perdió en segunda vuelta la elección presidencial. ¿Cómo es esta primera etapa de Tabaré Vázquez? Mira. Pues es muy significativa. Primero por ser socialista. En los 80s, 90s, ser socialista
no era una muy buena opción para América Latina, ¿no? Recordemos que una de las razones por las que se instauró las dictaduras era para contener el famoso socialismo y comunismo en la región, después de la experiencia de Nicaragua y la experiencia de Cuba, ¿no? Entonces, el hecho de militar en el Partido Socialista, igual como lo hizo en su momento Salvador Allende, abrevó del socialismo, pero también de los derechos humanos y en su condición de médico, la urgente necesidad de que los ciudadanos latinoamericanos y particularmente los uruguayos tuvieran acceso a las mejores oportunidades, a tener una economía justa y a tener pues una sociedad democrática y participativa. Y yo creo que mucho de lo que aquí planteas en tu presentación pues es muy significativo, porque para 89 ganar un socialista la intendencia de Montevideo en plena crisis del socialismo real, pues fue un gran avance, pero un gran avance político del Frente Amplio, ¿no? Y de la suma de esfuerzos de las izquierdas y de la democracia cristiana en llevar al gobierno de la capital de Uruguay un personaje con este perfil y con estas características, ¿no? Y fíjate, Irán, yo creo que como parte de la explicación de su primer éxito, es que Uruguay tiene una tradición socialista, pero socialdemócrata. Así es. O sea, y para aquellos que no conocen qué diferencias hay, pues la línea socialdemócrata pues es una línea más moderada frente a una línea más comunista o una línea guerrillera. Entonces, yo creo que es importante destacar en el caso de Uruguay, porque diremos que Tabaré Vázquez pues, era de un socialismo moderado, más de tipo socialdemócrata, y pues en Uruguay había esa tradición, que no la hay en otros países de América Latina, Irán. Sí, efectivamente. Cuando planteamos el tema de que el Frente Amplio está en función de la definición de un programa de transformaciones, el primer compromiso es con la democracia y es su renuncia total a las armas para la transformación del Estado. Yo creo que esa es la principal diferencia que podemos encontrar entre los socialistas o comunistas y los socialdemócratas. Hay una recuperación de los valores de la democracia, de la participación social, de la participación ciudadana. Hay un gran interés en impulsar cooperativas, en impulsar que los ciudadanos participen en el proceso de toma de decisiones, y yo creo que esa concepción de integración que tuvo siempre Tabaré Vázquez con la conformación del frente y de la integración de los diferentes, permitió que fuera el primer intendente de Montevideo de una tendencia de centro izquierda o socialdemócrata. Y bueno, pues uno de los ejes fundamentales de la socialdemocracia es promover la universalización de los derechos sociales. Entonces ahí como intendente de Montevideo, y aquí vemos una foto justamente de su época de intendente, pues como algunos logros relevantes que tienen que ver justamente con la política social. Y también otro rasgo de la socialdemocracia tiene que ver con lo que tú señalas sobre la democracia y de cómo ir más allá de lo meramente electoral, sino promover formas de democracia participativa, Irán. Sí, yo creo que aquí hay un tema que yo quisiera resaltar mucho, Enrique, porque me parece que es esencial para entender lo que hoy es Uruguay y que tiene que ver con el segundo párrafo de tu presentación. Promovió la profesionalización de la burocracia, implementó un sistema de carrera, incentivos salariales y reducción de la jornada laboral. O sea, ¿qué generó esta profesionalización? Estabilidad en el gobierno. Ya no era, llegan unos y barren con todo
y llegan nuevos a aprender, ¿no? Un sistema profesional y civil de carrera para la administración o para la burocracia le permitió mucha estabilidad y me parece que desde ahí Tabaré tenía un gran acierto, ¿no? El otro gran acierto fue esto que tú mencionas, ¿no? Que tiene que ver con los servicios públicos. Él entendió que el Estado, o que por lo menos la Intendencia de Montevideo, tenía que dar buenos servicios para que a su vez los ciudadanos sintieran que sus impuestos eran verdaderamente utilizados para el bienestar y para la remodelación, etcétera, etcétera, de los servicios públicos. Y eso lo logró Tabaré. O sea, pues el precio del boleto, fíjate, ahí en Uruguay tiene un gran simbolismo lo del precio del boleto del transporte público. Así es. Y haber logrado bajar el precio del boleto a través de un subsidio especial, eso fue un gran logro en su intendencia. Y lo otro que fue interesantísimo, y eso fue en su condición de médico, fue las policlínicas. Exacto. O sea, ponía un centro de salud, que le llamamos acá, para un determinado número de habitantes, donde podían los ciudadanos irse a revisar cualquier tipo de padecimiento sin que esto le implicara un costo exorbitante al ciudadano. Y además tenían acceso a los análisis clínicos que les preveía enfermedades que posteriormente podrían causar la muerte. Y eso fue, me parece, que una de las más importantes contribuciones. El tema de los servicios públicos, que tiene que ver con la política social, un sistema civil de carrera de la administración pública, ¿no? Y obviamente que eso, y la organización social, que sin duda al frente siempre ha sido muy de tierra, no de escritorio, más de territorio. Claro. Y dada su exitosa gestión en la Intendencia de Montevideo, va a romper la maldición de que todos los que ganaban la Intendencia fracasaban para la elección presidencial. Normalmente quien llegaba a la Intendencia, pues era más bien como para quemarse, ¿no? O sea, muchos ya llegaban y decían, bueno, pues hasta aquí llegamos en nuestra carrera política, porque no habían encontrado el secreto del éxito, Irán. Sí, yo creo que el apuntalar la política social, el tener esta visión socialista, socialdemócrata, esta idea de inclusión, esta idea de que todos tenemos que participar del desarrollo y del crecimiento y del progreso de nuestra sociedad, le significó a Tabaré tener un piso mínimo para poder disputar la candidatura presidencial en los años posteriores, ¿no? Y bueno, hubo otra circunstancia que también va a ser fundamental, que es la crisis del 99 al 2002, que en ese lapso, pues Uruguay va nuevamente, y se dice que es así de las crisis más graves de su historia, pues de alguna manera va a sufrir el coletazo de los sucesos internacionales, le va a tocar también el coletazo del corralito y de la crisis argentina, y todo ello, bueno, también circunstancias como la fiebre aftosa que afectó al ganado, y todo eso pues va a generar, imagínate una crisis, o sea, el Producto Interno Bruto cayó 7.7, o sea, es muy similar a las caídas, ese es el promedio actual de América Latina, que una caída del Producto Interno Bruto de esta magnitud, Irán. Sí, esa parte fue muy significativa porque pudo diferenciar entre una política social y una política neoliberal. O sea, mientras la alcaldía de Montevideo, la intendencia de Montevideo, estaba generando oportunidades, ¿no? A pesar de que estaba avanzando de manera significativa, por el otro lado se estaban aplicando las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ¿no? Pero mal aplicadas, porque sí. mal aplicadas porque no, o sea, todo el sistema bancario nacional quebró. O sea, o sea, a pesar de que quisieron rescatar los bancos, finalmente no lo hicieron, quebraron los bancos,
O sea, imagínate un Fobaproa mal aplicado. O sea, quebraron toda la banca nacional y pues todo ese sistema ya se volvió transnacional, Irán. Sí, claro, sí, sí, sí. Es que al final de cuentas no tenías como muchas salidas, ¿no? Y bueno, ve la caída del desempleo del 10 al 17%. O sea, todo este marco pues va a ser la coyuntura que va a permitir que el Frente Amplio gane la elección presidencial, que podemos decir que es un histórico triunfo electoral del 2004. ¿Cómo viste este primer triunfo, Irán? Pues fue una bocanada de aire para muchos gobiernos en América Latina, ¿no? Porque además Tabaré, a diferencia de otros liderazgos como Lula, pues este sí era un personaje que se asumía como socialista, ¿no? Y venía de luchas socialistas igual que Salvador Allende en su momento. Esto no quita que los anteriores dirigentes, como el propio Lula o Daniel Ortega y otros que ya habían logrado tener algunas representaciones políticas en sus países, no lo desmerito, pero me parece que esta visión de Tabaré, después de haber demostrado eficiencia y eficacia en el gobierno de la intendencia, pues le tenía que significar algo importante, ¿no? Porque el proyecto ya era un proyecto alterno a lo que tradicionalmente los partidos en Uruguay venían experimentando e impulsando, y porque además copiaron las recetas del Fondo Monetario Internacional, donde ya todos a este momento histórico ya sabíamos que había fracasado en Chile, estaba en una situación de crisis en México, había fracasado en Brasil, en tu anterior veías la devaluación del efecto Samba, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjate, Irán, es importante otra vez el contexto, porque tú mencionaste a Lula, o sea, en esta primera década del siglo XX, pues toda la correlación de fuerzas latinoamericanas era favorable a la izquierda. Así es. Estaba Hugo Chávez, estaba Kirchner en Argentina, estaba Lula, me refiero al 2004, ¿no? Luego ya se sumarían otros gobernantes. Y también es importante señalar que también como parte del contexto vino ya el auge de los commodities, de las materias primas, y eso pues va a ser favorable para que estos gobiernos de izquierda vayan más allá de ciertas políticas, ¿no? Sino que promuevan cambios importantes en sus países, Irán. Sí, sin duda eso significó mucho, pero yo creo que en el caso de Uruguay, la experiencia ya acumulada en la Intendencia de Montevideo, imagínate pasar de un servicio civil de carrera del ámbito local al ámbito federal o al ámbito nacional, ya es muy significativo. Ya que tú tengas una mayor participación social en la definición de los presupuestos participativos, en donde tú ya tengas una mayor participación no solamente de los sindicatos en la Intendencia de Montevideo, sino de sindicatos nacionales o cooperativas nacionales, pues te permite tener otra perspectiva y otra posibilidad de gobierno, y yo creo que de ahí Tabaré se agarró, porque empezó a hacer políticas nacionales y sobre todo políticas de inclusión. Este tema de las policlínicas lo pasó a nivel nacional, amplió los derechos universales a la salud, ¿no? Y eso fue de verdad un avance muy importante, la recuperación del salario mínimo, etcétera, etcétera. Eso permitió que Tabaré y el Frente Amplio tuvieran muy claro cuál era el sendero a seguir en los próximos años, ¿no? Fíjate, por el sistema uruguayo, para poder ganar tienes que tener el 50+1 de los votos, que no es nada fácil, y bueno, pues Tabaré lo logró. Fíjate, romper el bipartidismo histórico del Partido Nacional y Colorado, que habían dominado la política uruguaya desde 1830, también es otro hito histórico. Claro. Y como el Frente Amplio, además de retener la intendencia de Montevideo, tuvo la mayoría absoluta del Parlamento. O sea, fue una aplanadora esta elección para
Tabaré y el Frente Amplio, Irán. Sí, y algo también muy significativo es que el Frente Amplio no tuvo una actitud revanchista con los gobiernos anteriores. No tuvo una actitud de destruir lo poco que se había construido en los años anteriores, por ejemplo, ¿no? No hizo, o no generó y tampoco planteó una nueva constitución, una nueva constituyente, o sea, fue un gobierno de inclusión incluso de aquellos que tradicionalmente habían gobernado y habían gobernado mal Uruguay, ¿no? Exacto. Luego, fíjate, ya hablando de su presidencia, va a ser muy importante un plan de emergencia para socorrer pues, a muchos de los afectados de la crisis anterior. Lo que tú comentabas del empleo, ese programa Uruguay Trabaja todavía bajó, o sea, bajó el desempleo a 7.7, ya ves que habíamos visto cómo había subido al 17%, ¿no? Sí es. O sea, 10 puntos bajó el desempleo. Luego también algo muy socialdemócrata es la reforma tributaria. Ya ves que todos los gobiernos populistas batallan mucho con la cuestión de los impuestos porque no quieren subir impuestos como parte de este clientelismo. Pues no hay de otra. O sea, si tú quieres tener universalización de derechos, tienes que subir los impuestos, naturalmente de un modo equitativo, ¿no? Y luego lo que tú comentabas del sistema de salud, que es tan relevante. Y bueno, ahorita, luego, antes de pasar a los temas más polémicos, ¿cómo ves estos primeros puntos de los logros de Tabaré Vázquez, Irán? No, yo creo que es una visión socialdemócrata, como tú lo planteas, 100%, ¿no? O sea, no es llegar a barrer con todo, sino es a recuperar cosas interesantes y que se generaron en las administraciones pasadas, ¿no? Se plantean nuevas políticas, ¿no? Entienden muy claramente que hay que cobrar más, pero también con una política de comunicación y de explicación de por qué hay que tributar más, ¿no? Y obviamente lo que sin duda es sumamente importante, pues es esta reforma a la salud, ¿no? Que hoy, pues lo que tú mencionabas hace un rato, hoy tú te explicas por qué no hay tantos contagiados y hay tantos muertos de COVID en el Uruguay, ¿no? Fíjate lo que comentaba sobre la cuestión del antitabaco. Uruguay fue pionero en esta campaña contra el tabaquismo y fue de los primeros que metió realmente medidas draconianas contra las compañías tabacaleras. Así es. Y, o sea, justamente prohibir todo tipo de publicidad, o sea, metió medidas realmente duras que lo llevó a tener reconocimientos internacionales. Y bueno, un tema muy polémico, dentro de lo polémico está lo de vetó la despenalización del aborto, y luego también se negó a cancelar la ley de caducidad que había amnistiado a violadores de derechos humanos, que fueron temas que fueron muy controversiales en ese momento, y también problemas con la Argentina de Kirchner. Pero antes de entrar a eso, ¿cómo ves lo otro, Irán? Pues sí, yo como tú lo mencionas, o sea, la ley antitabaco tuvo un reconocimiento internacional y sin duda fue una de las políticas más asertivas que permitió impulsar el gobierno de Tabaré. Y el tema de la despenalización, bueno, fue un tema muy polémico. Yo ahí le agregaría otro tema polémico que a mí me tocó vivir personalmente, que fue el que no negoció un tratado de libre comercio Uruguay con los Estados Unidos, que fue un tema que a Tabaré le interesaba mucho, ¿no? Pero al gabinete de Tabaré lo rechazaron. Y entonces a mí me tocó, por fortuna, coincidir en aquel momento con Luis Almagro. En aquel momento era ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, hoy secretario general de la OEA, ¿no? Y en aquella ocasión que yo estuve en Montevideo, presencié el debate donde se vetaba la negociación de un TLC Uruguay-Estados Unidos.
y obviamente pues, son temas controversiales para personajes como Tabaré de una de importantes valores democráticos y también de un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Lo que pasa, él era muy crítico del Mercosur. Él decía que no beneficiaba a Uruguay. Y en ese contexto se da lo que tú comentas de buscar un tratado con Estados Unidos, ¿no? Para o sea, lo polémico era que, pues, en general esos tratados favorecen a Estados Unidos. Así es. Y por eso, pues, había una gran oposición. Luego, fíjate, lo de los derechos humanos, que también fue muy polémico, que si bien no anuló la ley de caducidad, sí logró procesar a dos de los principales violadores de derechos humanos, que los expresidentes Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. Irán. Eso fue muy trascendente. Sí, sin duda fue muy importante eso. Y bueno, con Argentina, pues los problemas vinieron por esa planta de celulosa, ¿no? Que se instaló ahí en el río Uruguay, que comparten con Argentina. Y eso pues ha sido a la fecha, porque ya se hizo otra planta, de que los argentinos dicen que es una planta que evidentemente contamina. Y fíjate, finalmente para cómo terminó su mandato, prácticamente como Lula, que al terminar el mandato, pues el 80% de la población lo ve de un modo positivo, Irán. Sí, sin duda, Tabaré era un personaje muy querido por los uruguayos, era un tipo muy accesible. Él, igual que el Pepe, nunca se fue a la residencia oficial a vivir, se quedó viviendo en su apartamento con su esposa de toda la vida. Era un tipo que no requería de las grandes, de los grandes coches, de los coches blindados, de una superseguridad, ¿no? Siempre fue un personaje muy accesible y además, otra cosa que vale destacar, Tabaré Vázquez era presidente del Uruguay y seguía atendiendo pacientes. Exacto, tienes... Bien significativo de parte de él. Es cierto, se había olvidado ese punto, es muy cierto, Irán, que él siguió como oncólogo tratando pacientes de cáncer, que él veía que, sobre todo el cáncer de colon, por los hábitos alimenticios uruguayos es muy común. Sí, y bueno, tú has mencionado a José Mujica, que pues también ameritaría otro programa, pero, o sea, Tabaré le dejó un país en progreso y Mujica pues siguió esa línea y fíjate cómo cuando Mujica sale de la presidencia dejó un país con tasas de 5.5, desempleo 6% y redujo la pobreza de 34 a 11.5. O sea, la gestión de Mujica también fue muy exitosa, Irán. Sin duda, te digo, el tema del programa, yo insisto mucho en las izquierdas, el programa te da la orientación política de lo que tú tienes que emprender. Y también una fuerza política que te discuta, que te debata, ¿no? Que te presente alternativas, no un partido o una fuerza política que esté nada más esperando que le mandes iniciativas al Congreso para que las apruebes, no un partido político que esté el presidente le diga brinquen y brinquen, no. El Frente Amplio es un partido que tiene una vida política muy activa, hay mucho debate, hay mucho intercambio, los dirigentes del partido forman parte del gobierno, pero también van y dan cuentas a sus partidos. Aquí en México, ¿cuántas veces un gobernador regresa al partido que lo impulsó o qué presidente de la República regresa a discutir con los dirigentes de su comité ejecutivo del partido que lo impulsó? No, ahí sí lo hay, ¿no? Y yo fui testigo en un par de ocasiones, tanto con el Pepe como con Tabaré, de que regresaban al partido en aquellos temas polémicos para discutirlos y para ver qué otras alternativas había. Entonces, como el tema del aborto, Irán. Como durante la gestión de Mujica se desbloqueó esa ley, ¿no? Si no me equivoco.
Así es, efectivamente, ¿no? O sea, Mujica pues era todavía de una línea de izquierda Más radical. más radical, y bueno, pues desbloqueó ese tipo de leyes, pero finalmente, pues Mujica le dejó un país próspero, y bueno, finalmente Tabaré le ganó, si bien en segunda vuelta al que es actual presidente, Luis Lacalle. Sí, sí, ya en el último proceso electoral, pues obviamente que uno se desgasta, los gobiernos se desgastan, ya con 3 periodos encima, la falta de renovación de cuadros del frente, la falta de renovación de políticas públicas del frente, porque hay una situación que yo se le escuché decir a Lula una ocasión. Tú le das a la gente piso, tú le das a la gente refrigerador, tú le das a la gente un televisor, pero la gente quiere más. Y entonces los progresistas estamos en la obligación de darle más, pero a veces creemos que con eso es suficiente. Y la verdad es que no, siempre tenemos que estar en una constante renovación. Por eso los progresistas tenemos que estar siempre pensando en cómo podemos generar nuevas condiciones, nuevas formas, nuevos derechos, etcétera, etcétera. Y yo creo que Tabaré dio en el punto en algo que en tu presentación trae. Y creo que es lo más vanguardista en América Latina, que es la ley de cuidados. Exacto. Sí, fue un gran logro que ahorita se están viendo los frutos de eso, Irán. Sí, claro. Luego lo de la legalización de la marihuana, que también Claro. es algo muy vanguardista, que cualquiera puede ir a una farmacia y puede comprar marihuana, claro, hay un límite y hay controles. Lo de la ley trans también fue muy vanguardista, y sin embargo ya empezó a haber un desgaste, ya empezó a haber una serie de hechos que van pues, a cobrar factura, ¿no? Por ejemplo, el escándalo de Raúl Sendic, el hijo de Raúl Sendic, ¿no? Que se vio involucrado en casos de corrupción y que tuvo que, o sea, la renuncia de un vicepresidente no es cualquier cosa, Irán. No, era el segundo, era el segundo. Raúl Sendic era el proyecto, era la continuación del proyecto. Exacto, imagínate lo que significa el apellido Sendic ahí en Uruguay. Yo tuve la oportunidad de platicar con Raúl Sendic en una ocasión que vino a México y estaba precisamente pasando por esa situación, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Me dice, voy a renunciar porque no fue un tema de corrupción, simplemente pagó con una tarjeta que era del Estado, unas compras que hizo en el extranjero y de ahí se agarraron. Pero aún así fue también un ejemplo, porque al final renuncia el segundo a bordo por un tema de corrupción mínimo y también te genera una estatura política, pero se convirtió en un gran escándalo, ¿no? Pues es que todo dicen que según el sapo es la pedrada, ¿no? O sea, Así es. comparado con el ascendente moral que tenía José Mujica, Líber Seregni y el mismo Tabaré. El propio papá de Raúl, ¿no? Pues por eso, ese es el asunto. Así es. Que si hay gente de una gran estatura moral, pues cualquier pecadillo te cobra factura. Claro. Y el hijo de Raúl Sendic estaba obligado a ser intachable en todo eso, ¿no? Totalmente. Y por lo que comentas, ¿no? De que estaba el proyecto de la continuidad. Si hubiera sido intachable Raúl Sendic, probablemente él sería el presidente actual. Así es. Y hubiera habido una continuidad de este tipo de gobiernos. Luego también fue muy escandaloso lo de un militar. Fíjate, el ministro de Defensa también tuvo que renunciar y todo tuvo que ver se ocultaron pruebas contra algunos militares, y también ahí salió raspado Tabaré porque lo que dijeron es que Tabaré sí sabía de esas pruebas. Sí, claro. El tema, como tú lo dices, es muy, pues muy significativo, porque además la izquierda siempre traía un discurso de cero impunidad, cero corrupción, pero lo que también nos demuestra esto que estamos mencionando es que también la izquierda es corrupta. Y entonces ese es un tema que no solamente en México, en varias latitudes del mundo, los progresistas debemos tener muy en cuenta, porque a veces a la derecha se les perdona, pero a la izquierda no. Y ahí y a los progresistas menos. Y entonces hay que tener mucho cuidado
de cómo nos comportamos, cómo actuamos y cómo también nos administramos, porque sin duda no tenemos ese derecho que muchas veces la sociedad le da a la derecha para poder cometer sendos fraudes, sendos crímenes, sendas cosas, y a la izquierda no se nos permite, ¿no? Bueno, pues a nadie se le debería de permitir, ¿no? Y a nadie se debería de permitir. Y bueno, finalmente, creo que conviene señalar que justamente fíjate, si ves esta gráfica de cómo Uruguay son de los países que tienen la mejor baja de incidencia del COVID. Ya no le tocó a Tabaré porque Tabaré dejó el poder en marzo del 2020, pero entre las causas de por qué, fíjate, estaba viendo unos datos sobre cómo está la cuestión del COVID, son datos de cómo recibió Uruguay el 2021, y es impresionante cómo hay 1,900 contagiados y 47 muertos, Irán. Entonces, este asunto nos remite en parte a Tabaré Vázquez, porque entre las causas de por qué Uruguay ha logrado controlar el COVID fue por toda esta universalización del sistema de salud, la capacidad hospitalaria que generó desde la época de Tabaré Vázquez. ¿Cómo ves este asunto? Sí, sin duda eso influyó mucho, ¿no? Además, en Uruguay también, no es reciente, pero también con Tabaré se aplicó una política de buena alimentación, ¿no? También el tema de permitir que mayores jóvenes estudiasen medicina, ¿no? Yo he tenido amigos en varios países de América Latina y quieren aplicar para ir a hacer estudios de medicina al Uruguay. Se ha convertido ahora Uruguay en un centro de atracción de estudiantes de medicina de toda la región. Y me parece que eso se lo tenemos que deber más al oncólogo que al político. Claro. Más al médico que al político. Exacto. Y me parece que Tabaré, uno de los grandes aportes a la sociedad uruguaya es que Tabaré fue médico y entendió la importancia de la medicina y de la ciencia en las políticas públicas de los estados. Bueno, ese tema de COVID es muy interesante, aunque pues, nos rebasa ahorita por el tema. Pero veamos, finalmente hay elecciones en Uruguay 2019 y pierde el Frente Amplio. Gana Luis Alberto Lacalle, que hay que decir que era un buen candidato, que son políticos de abolengo en Uruguay, no sé, los apellidos cuentan mucho. Y también que no hubo un candidato fuerte del Frente Amplio, y tú ya has señalado sobre el desgaste, la falta de renovación, en fin. Porque pues se dejó un país próspero, pero tú también lo has comentado, ¿no? Luego se es víctima del éxito, ¿no? Así es. Y mira, ve el entierro fíjate, llama la atención que en plena pandemia, porque muere en diciembre, ve lo tumultuoso que fue el entierro de Tabaré Vázquez, ¿verdad? Pero también, si observas esta foto, en realidad la mayoría va en auto, Irán. Va en auto la mayoría de los que acompañaron, que le dieron el último adiós a Tabaré, y eso revela también que entre un factor muy importante para combatir el COVID es la colaboración de la gente, la confianza en las autoridades, Irán. Porque tiene que haber un liderazgo. O sea, una cosa es que seas gobierno y otra cosa es que ejerzas el liderazgo de ese gobierno, ¿no? Y yo creo que la sociedad uruguaya, con estos gobiernos del frente, no solamente está mejor educada, está mejor formada, ¿no? Tienen mayor conciencia. Obviamente el desgaste de un gobierno pues te lleva a que pierdas, pero esa es la democracia. Y yo espero que el frente en un par de años
los aportes del Frente en términos de políticas de gobierno deben ser ejemplo de las izquierdas o de la izquierda en América Latina. Esta política, de esta ley de cuidados, de verdad que es lo último en los derechos de las personas que trabajan en los hogares, de las personas de la tercera edad, a una vejez digna, sin duda es de gran importancia, ¿no? Tabaré era un personaje que siempre estuvo con la gente y hasta su último día seguía ahí, ¿no? Comentarte, y tú me acompañaste en el homenaje que le hicimos en la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales Progresistas Tabaré Vázquez. Nos acompañó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ariel Bergamino y Mónica Valente, y tú ahí, a pesar de que fueron 2 horas y media de homenaje, te das cuenta de todo lo que aportó desde México hasta el Brasil en términos de políticas. Y bueno, lo pueden ver ahí en la página de la Fundación o en el Facebook de la Fundación. Ahí está el homenaje que le hicimos y ahí te das cuenta de los aportes de personajes como Tabaré, que sin duda fue un adiós muy llorado en Uruguay, pero también con un gracias. Gracias, Tabaré. Pues un verdadero estadista que todas sus leyes y obras pues están cosechando, y si Uruguay es nuevamente la Suiza de América, es en gran parte por lo que Tabaré y José Mujica hicieron en Uruguay, que son verdaderos ejemplos para países como México, que pues, desafortunadamente, mientras que Uruguay es de los mejores en el mundo en el combate al COVID, México es de los peores. Entonces ahí tenemos una ruta que seguir, Irán. Sin duda, pero no es solamente Tabaré y Pepe, es el Frente Amplio, son sus dirigentes, los hombres y mujeres que están atrás de ese proyecto, de ese programa, hombres y mujeres con una gran convicción democrática, que saben que lo mejor que le puede pasar a su sociedad es que todos tengan mejores condiciones y no unos cuantos. Exacto. Amigos, pues se nos acabó el tiempo, había muchos temas más que comentar, pues agradecemos mucho a José Irán Moreno que haya estado con nosotros y pues los invitamos para que el próximo miércoles nos acompañe para analizar otro tema de interés nacional e internacional. Hasta la próxima. Astele.tv Astele.tv Astele.tv